Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de que estés acompañándonos en un episodio más. Hoy tenemos a una invitada desde Villahermosa. Bueno, ella es originaria de Villahermosa, pero actualmente vive en Montemorelos, Nuevo León. Ella estudió química y ella se llama Leticia Moreno. Hola Leti, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y me da gusto participar en tu podcast. Me es un honor poder participar contigo aquí y te agradezco por la invitación. Sé que estás bastante ocupada, que de repente es complicado coincidir por los horarios. Llevamos programando para los que nos escuchan pues un par de semanas esta sesión y bueno, por fin, gracias a Dios estamos aquí grabando este episodio. Así que gracias por el tiempo, gracias por animarte y darnos la confianza para compartir esa linda historia. Así que el tiempo es todo tuyo, Leti. Compártenos esa diosidencia. Bueno, pues de nuevo te agradezco. La historia que te voy a compartir, de hecho, es de hace algunos años y tiene como una continuación en la actualidad. Hace algunos años, cuando yo estaba en la preparatoria, cuando iba a entrar a lo que es pues la carrera universitaria, resulta que yo tenía la idea de que me gustaría estudiar en una universidad fuera de la ciudad en la que vivía. Mis papás, pues lamentablemente, pues no son de nuestra fe, solamente mi papá comparte mi fe. Y cuando llegó ese periodo de escoger una universidad, había una en especial, una universidad pública en la Ciudad de México que a mí me llamaba muchísimo la atención. Mis maestros me decían que me animara, que presentara ahí mi examen de ingreso. Estábamos muy animados todos, mis maestros me motivaban. Pero resulta que uno de ellos me comentó que los últimos años el examen para admisión en la facultad que yo iba a ingresar, que es la facultad de química, el examen se estaba elaborando en sábado. Ellos tenían conocimientos de que pues yo no realizo actividades académicas en día sábado. Entonces eso nos desanimó, entramos en esa incertidumbre, las personas que me apreciaban y que sabían el interés que yo tenía por la carrera y por esa universidad específicamente. Fue un chasco de alguna manera, pero no estaba aferrada a ese sueño, solamente que sí tenía la incertidumbre de dónde iba a estudiar mi carrera universitaria. Yo sabía de alguna manera que no me iba a quedar en esa ciudad. Yo sabía porque el periodo inclusive para sacar las fichas en las que ingresas a la carrera, yo no lo había realizado el proceso. Entonces, de alguna manera estaba convencida de que no tenía oportunidad de quedarme en esa universidad. Resulta que un sábado llega a nuestra iglesia un muchacho de una universidad adventista, de la Universidad de Montemorelos, y nos comenta que él estaba haciendo una estancia como cierto servicio misionero ahí en la ciudad y que nuestra iglesia era una de las iglesias a las que él estaría apoyando. Entonces, al siguiente sábado a este chico le tocó contar el relato misionero, que es una historia que se cuenta cada sábado en la iglesia. Y justamente ese sábado, la historia misionera hablaba de una maestra de la Universidad de Navojoa, también una universidad pues adventista, una universidad de la religión. Ella en su historia contaba que había tenido muchos problemas para pagar su licenciatura, pero que gracias a Dios, de manera resumida, ella decía que había logrado estudiar en la Universidad de Navojoa, que actualmente trabajaba como en un campo misionero. Entonces, cuando terminó este pastor de relatar la historia, mi hermana me voltea a ver y me dice, oye, ¿y si te vas a estudiar a la Universidad de Montemorelos? Para ese momento, pues solamente éramos adventistas, mi padre, mi hermana y yo. No pasaba por mi mente jamás estudiar en la Universidad de Montemorelos, pero sabes que cuando Dios utiliza a las personas, realmente es de manera inesperada en ocasiones. Y esa duda o esa semilla que mi hermana sembró en mi mente empezó a crecer hasta que hubo un fruto.
Resulta que el pastor, cuando terminó de contar la historia, leyó una cita que a mí me acompañó durante todos estos años. La cita fue en Génesis 28:15. Es cuando Dios hace una promesa muy hermosa. Dice la cita en Génesis 28:15: He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Realmente en ese momento quizá las palabras no tuvieron en mí el impacto que durante los siguientes años lograron tener en mi vida. Pues empezó esa duda en mí, ¿por qué no? La Universidad de Montemorelos, empecé a investigar justamente y casualmente la gran diosidencia es que la Universidad de Montemorelos tenía la carrera que yo deseaba estudiar. Solamente algunas universidades aquí en México tienen esa carrera, que es QCB, la mayoría tienen otra carrera que es hacia el área farmacológica. Entonces yo empecé a hacer todo el proceso, estudié en la Universidad de Montemorelos, gracias a Dios y con su bendición. Y para mí eso es una gran bendición, una diosidencia muy grande que Dios haya puesto en el camino a esta persona, que Dios haya puesto en la mente de mi hermana orientarme o hacer ese comentario. Estudié con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, la diosidencia tan grande que yo no sabía con quién llegar cuando llegara a Montemorelos. Y resulta que en una ocasión una amiga, cuando yo llegaba, apenas llegué a Montemorelos, me dice: oye, y creo que esta es de las más grandes bendiciones que he tenido aquí en Montemorelos, me dice: oye, ¿ya tienes dónde vivir? Y yo le comenté: pues es que realmente estoy aquí con unos empleados de la universidad, pero yo les dije que solo sería algo temporal en lo que resolvía lo de mi internado, pero pues el dinero no alcanza, no es suficiente, entonces no tenía yo realmente qué solución darle a esta situación. Entonces, en esa llamada, la chica me dice que había yo conocido, de hecho, en Villahermosa colportando, y me dice: oye, es que la maestra con la que estoy viviendo, que era una ex empleada de la universidad, ella decía: oye, ella quiere hospedar a otra chica, habemos dos muchachas aquí, ella ya no tiene espacio en su casa, pero yo le conté que tú querías un lugar para hospedarte y pues aquí estamos con ella hablando y le comentamos de ti, dice que te vengas. Te quisiera decir que realmente ese día yo tenía que dar una respuesta hacia dónde me iba a ir a vivir, si se iba a entrar al internado, o si de plano pues tenía que regresarme a Villahermosa por no poder solucionar esa situación. Pero ella fue para mí una bendición y lo menciono esto como algo muy especial, porque de todas las cosas que me pasaron al llegar a Montemorelos o durante el transcurso de mi carrera, esta maestra fue realmente una bendición, una diosidencia, como dice tu podcast, porque ella se hizo cargo de mí completamente durante mis primeros años de la universidad y actualmente de una manera moral maravillosa, y como una madre para mí se ha hecho cargo de ayudarme a tomar muchas decisiones. Y la mayor diosidencia que me gustaría compartir contigo esta tarde tiene que ver con ese sueño que no se realizó cuando yo estaba en la preparatoria e iba a decidir a qué universidad me iba a ir a estudiar. Resulta que hace algunos meses, cuando yo terminé mi servicio social aquí en Montemorelos, en donde estudié también la carrera, yo estaba pensativa, sabía que quería hacer un posgrado, sabía bien qué era lo que quería hacer, pero no sabía dónde realizarlo. Entonces, otra diosidencia tan grande que tuve en mi carrera fue una maestra que me orientó demasiado. Ella me ayudó muchísimo en muchas cuestiones académicas y también personales. Y en una ocasión, ya cuando yo había terminado mi servicio social, ella me preguntó como cuáles eran mis planes, yo le empecé a comentar y ella me dijo: oye, ¿y ya viste este posgrado? O más bien me comentó que ella tenía interés en ese posgrado. Entonces yo le pregunté a ella: ¿y dónde se da esa maestría, ese posgrado? Y ella me dijo: bueno, pues es en esta universidad. Cuando ella me dijo eso, para mí fue algo muy interesante porque realmente se sembraba en mí de nuevo esa ilusión de que aquella universidad en la que no pude estudiar la licenciatura porque se realizaba el examen en sábado, podría presentarse una oportunidad para realizar ahí mi posgrado, ya no con ese problema de presentar el examen en sábado. Entonces resulta que ella me empezó a decir: sí, mira, el posgrado trata de esto,
se da en la Ciudad de México, es esta universidad. Yo estaba encantada, estaba maravillada. Entonces empecé a llamar casi del diario a la facultad de esa universidad pública para informarme sobre el posgrado. Hasta que un día me dijeron, ¿sabes? La convocatoria va a salir en la página de la universidad. Empecé a esperar. Yo estaba preocupada porque yo estaba acá en Nuevo León. La facultad, te digo, se encuentra en la Ciudad de México. Y me sentía muy preocupada de no poder realizar toda la papelería y todos los trámites, los exámenes, con esa precisión que se necesita por la distancia. Entonces resulta que cuando sale la convocatoria, había una cláusula especial para las personas foráneas y comentaba que las personas que se encontraran a distancia tenían la oportunidad de, a partir del año 2023, empezar a realizar todos estos trámites a distancia. Eso me puso demasiado feliz. Realmente no podía creerlo. Habían ahí las especificaciones que yo debía de seguir para presentar cada uno de los exámenes a distancia, cómo hacer que fuera algo completamente transparente. La verdad, no podía creer que Dios estaba presentándome esto. Y en mi mente surgía esa pregunta como de, ¿es verdad, Dios? ¿Realmente estás haciendo esto? Algo que yo tengo muy, muy grabado en mi mente y que creo que como hijos de Dios forma parte de nuestras vidas es el servicio. Y para mí el hecho de prepararme, el hecho de seguir avanzando académicamente, no es más que únicamente por la necesidad que tengo de servir, porque la Biblia nos habla sobre la vida de Jesús precisamente, y es una vida de servicio, de abnegación. Y para mí este proyecto presentaba una ilusión para mejorar, seguirme preparando para un mejor servicio. Y eso me llenaba de muchísima ilusión. Seguí avanzando en el proceso, presenté los exámenes correspondientes. Sinceramente, cuando yo presenté los exámenes, me resultaron demasiado complicados ciertas partes de los exámenes, ciertos temas. No tuve mucho tiempo para prepararme entre mi trabajo, entre papelerías y otras cosas, y estar a distancia, claro, también es un problema de alguna manera. Gracias a Dios pude presentar esos exámenes, gracias a Dios estuve esperando durante muchos meses el examen, lo presenté en cierta fecha, esperé aproximadamente 1 mes y medio, fueron 3 exámenes que tuve que presentar. Y en algún punto, cuando yo presenté los exámenes, yo dije, realmente, yo pienso que no quedé. Yo pienso que eso no es para mí. Yo pienso que no pasé los exámenes. Y empecé a buscar otras alternativas. Pero en mi mente había algo que me sonaba y me hacía pensar, o sea, ¿por qué Dios pone la oportunidad de que yo realice estas cosas si pienso que no quedé? ¿Por qué Dios permite que estas oportunidades se presenten si no son para mí? Si yo no me siento lista. ¿Por qué Dios permite que hayan estas oportunidades si yo no tengo la capacidad para tomarlas? Durante mi preparación de los exámenes yo estuve orando. Durante el periodo en el que me entregaban los resultados yo estuve orando. La parte humana que corresponde de cada persona, creo y lo puedo decir que realmente la hice. Y ahora todo estaba en las manos de Dios. Entonces, una tarde, un viernes precisamente, recibo un correo y en ese correo decía algo muy lindo, palabras sencillas, y decía algo de la secretaría de la universidad, la secretaria de la universidad, algo como, me atrevo a darle la bienvenida al posgrado en... Cuando yo leí esto, realmente me sentí tan feliz, me sentí tan agradecida con Dios. Y una vez más comprobé lo que dice la cita de Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. Realmente nosotros podemos planear 1000 cosas, pero no podemos ir a ninguna parte si la bendición de Dios no nos acompaña, que seríamos los seres humanos. Y lo entendí en ese momento, dije, es la voluntad de Dios. Dios ha dispuesto todo, Dios me permitió prepararme
Y es una gran ilusión la que ha crecido en mí por el hecho de que yo sinceramente en muchas ocasiones he deseado cosas, pero las doy por perdidas. Las personas tendemos a hacer este tipo de cosas. Deseamos algo y de pronto olvidamos ese deseo, lo enterramos, nos olvidamos de él, lo crucificamos y lo dejamos en lo más olvidado de nuestra mente, pero hay alguien que tiene una mente superior a la nuestra y que a esos sueños que nosotros llegamos a minimizar o nos creemos incompetentes, les da un valor maravilloso y nos prepara para esos sueños. Yo actualmente me siento muy agradecida con Dios porque me permitió estudiar y formar bases más sólidas de mi fe en una universidad adventista. Eso se me hace maravilloso, pero se me hace algo tan lindo también el hecho de que Dios me permita seguirme preparando y ahora, como hace poco leía y escuchaba sobre la historia de Daniel, como él estando en un lugar, en un ambiente totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar que era un ambiente agradable para Dios, él servía para un testimonio santo. Así también siento que Dios utiliza a las personas, nos prepara en un campo para que luego cuando vayamos a otro podamos ser testimonio para Él. Y mejor aún, en el campo en el que estemos, nos prepara y nos utiliza para un servicio aún más superior que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Esta última diosidencia que te he compartido me llena de satisfacción porque la universidad que en algún momento fue la universidad de mis sueños, que yo decidí olvidar, decidí apartarme de ese sueño, Dios ha regresado a mí esa ilusión y estoy a unas cuantas semanas para poder estar en mi nueva universidad, quizá ya no como una alumna de licenciatura para un posgrado. Cuando yo le compartía a algunos amigos esta noticia, ellos me decían como que, bueno, pues pudiste haber estudiado en cualquier otra universidad, quizá en alguna otra, me comentaba un amigo, había este posgrado, inclusive en la Universidad de Montemorelos. Pero yo he llegado a una resolución que realmente, aunque pudiéramos estar en cualquier parte del mundo, Dios no nos manda a cualquier parte sin una razón. Nos manda a ese lugar donde nosotros podamos sentirnos que Él está con nosotros, donde verdaderamente podamos tener esa convicción de que Él está con nosotros y mejor aún que a Dios le importan los deseos de nuestro corazón. Cuando nosotros creamos que hemos perdido el significado de nuestros sueños, Dios los regresa. Así que esta diosidencia tan maravillosa de haber estudiado en la Universidad de Montemorelos por un misionero que llegó en algún momento, un pastor que llegó como un misionero a esta ciudad, el que la historia hablara sobre una maestra que tenía dificultades para estudiar y lo había logrado, la diosidencia tan grande de que mi hermana dijera, oye, ¿y si tú estudias en la Universidad de Montemorelos? La diosidencia tan grande de que tantas personas se presentaron en mi camino, como fue esta maestra que te comentaba y que me cobijó por mucho tiempo. La diosidencia tan grande de que para estudiar mi posgrado, mi maestra me hiciera estos comentarios sobre futuros proyectos o sobre este posgrado. Y mejor aún la diosidencia tan grande de que un sueño que yo había olvidado o que yo realmente había dejado de darle una importancia, Dios se lo regresó. Para mí esas diosidencias son algo tan valioso que ha quedado grabado en mi corazón y solamente puedo decir gracias, gracias a Dios. Y confirmo lo que dice la cita de Génesis 28:15 que te compartí al principio. Donde sea que vayamos, no podemos ir sin la bendición de Dios. Dice Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una promesa que Dios hizo en el pasado, pero que sigue vigente para cada uno de nosotros. No nos va a dejar hasta que haya hecho lo que nos ha dicho.
Y pues estas son algunas de mis diosidencias, especialmente la última y la más fresca. Y te agradezco por este tiempo, Cris. Muchas gracias, Leti, muchas gracias y felicidades. Felicidades por este nuevo proyecto que al final yo creo que no es una coincidencia. Si de repente ese ser superior retomó ese deseo que teníamos en nuestro corazón de hace mucho tiempo, créeme que no es al azar. Él tiene un propósito mayor que quizá tú digas es para estudiar mi maestría, pero Dios tiene 2, 3 propósitos más para que tú te puedas ir y aventurar en esta nueva experiencia. Me encantaron tus diosidencias. Sin duda tu vida tiene un propósito del que no te imaginas y en el que quizá ya cumpliste o cerraste como esos ciclos de ayudar a alguien o cumplir el propósito en la vida de alguien más. Pero al final, pues mientras estemos vivos, los propósitos van a seguir llegando y nuestra vida va a ser fundamental para inspirar, motivar y compartir con otro, a veces con el solo ejemplo de lo que Dios hace por nosotros. No sé si para ir cerrando quieras, yo sé que nos dejaste el versículo, pero quieras agregar, no sé, alguna frase o alguna idea corta que nos quedemos con tu capítulo. Sí, además de la cita que te compartía de Génesis 28:15, que para mí es una promesa de la que me he apropiado, hay otra cita que me encanta demasiado. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si no se cumple mi palabra. Para mí esa cita es breve y es realmente una pregunta que nos reta a analizar. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios, es Dios, Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca. Y hace rato yo te comentaba, a Dios le importan los deseos de nuestro corazón. Cuando nuestra voluntad aprende a someterse a la voluntad de Dios, aprendemos a aceptar que todo lo que venga es porque es para nuestro bien, pero también aprendemos que Dios es un Dios que está interesado en las pequeñas cosas que a veces nosotros pudiéramos pensar, Dios, ¿me puedes permitir esto? Y es maravilloso que Él está pendiente de nosotros porque es un Dios de cerca. Entonces dice nuestro Dios, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Él tiene tantas cosas para nosotros. Su palabra es de amor constante y de bondad para nosotros como sus hijos. Perfecto, muchas gracias. Qué bonita reflexión y qué bonito versículo. A ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a que nos sigas el podcast, lo califiques en la plataforma que lo estés escuchando, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, donde sea que lo escuches, puedas calificarnos, puedas compartirlo, porque eso ayuda mucho a podernos posicionar. Ya hemos llegado a los 1000 seguidores en Spotify, eso me agrada y me alegra mucho. Quisiéramos seguir teniendo más seguidores para que el podcast se posicione y más personas puedan escucharlo, porque el propósito es ese, compartir que aún en esos tiempos nos pasan cosas increíbles y todo es porque hay un ser superior al control de todo. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta maravillosa historia llena de diosidencias. No queda más que decirte que el micrófono está abierto para ti, para cuando quieras compartir más historias, solo escríbeme y con gusto podemos programarla. Te deseo mucho éxito en la maestría y no queda más que despedirme. Hasta pronto. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.